capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 24, vamos a leer los versículos desde el 3, versículo 3, Mateo 24, 3 hasta el 28. Mateo 24, del 3 al 28, dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, recuerde que es la nación de Israel, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor bendito, porque nos permites una vez más estar en este lugar, Señor, con el único objetivo de poder llevar edificación a tu pueblo a través de este estudio. Padre celestial, como tu palabra nos enseña, tenemos que cuidar nuestra doctrina, tenemos que aprender a ser bíblicos y cristocéntricos y evitar aquellas herejías que se han introducido y se siguen introduciendo en nuestras iglesias denominacionales. Ponemos este tiempo en tus manos, suplicándote, Padre Celestial, que me uses para tu honra y tu gloria. Te pedimos por nuestro pastor Edwin, Padre Celestial, y te pedimos también por nuestra iglesia. Dirige este programa de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, nuevamente quiero dar la bienvenida a los hermanos que últimamente se han conectado. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía, y quiero saludar particularmente a mi hermana Marisela, que fue la primera persona que me apareció aquí su nombre, y mi hermana Ana Cecilia Campos. Gracias, Ceci, por estar viendo. Nuestra hermana Sandrita, ella me extrañaba que no la veía. Mi hermana Roxy Elizabeth dice que Dios les bendiga. Marisela Quintanilla sigue sintonizada. Hermana Brenda Molce también está sintonizada. Ella dice amén. Así es que, sin más ni menos, vamos ahora a continuar, porque realmente este tema que se llama la gran tribulación lo dejamos pendiente la semana pasada, y quiero usar de introducción este pasaje bíblico que leemos. Si usted iba analizando lo que íbamos leyendo, se dará cuenta que hay tres
cosas principales que podemos sacar de esta lectura bíblica. Está hablando acerca de la gran tribulación, pero quiero hacer una aclaración con respecto a esto. Si bien es cierto que el tema que nosotros conocemos de Mateo 24 es la gran tribulación, esta es una profecía de doble referencia. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Quiere decir que tiene dos cumplimientos. Al primer cumplimiento se le llama cumplimiento primario o parcial, y al segundo cumplimiento se le llama cumplimiento pleno, total o absoluto. Así hay varias profecías y este es un ejemplo de ellas. Ahora, ¿cuáles son los dos cumplimientos de esta profecía de Mateo 24? Lo primero que asoma en la mente del Señor cuando estaba explicando esto es la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, él mencionó algunos elementos de la destrucción de Jerusalén, pero los iba mezclando con el cumplimiento pleno que es la gran tribulación, y ahí entonces él como que alguna persona que no conoce mucho la Biblia o que no domina los temas escatológicos puede confundirse y decir, bueno, ¿de qué está hablando esto? No entiendo. Ahora, las tres cosas que le digo que mencionan es que la gran tribulación dura 7 años. Y estos 7 años se dividen en dos partes. La primera parte se llama principio de dolores. Los primeros 3 años y medio se llama principio de dolores. Note, en esta primera mitad de la gran tribulación no hay ninguna persecución, al contrario, presenta el anticristo que aparece en escena porque él es el protagonista de la gran tribulación. Él presenta una panacea, es decir, una solución inmediata, una solución única, una solución amplia para todos los problemas que estamos viviendo, tanto política, económica, como también sentimentalmente. Entonces se presenta este personaje y es tan poderoso en su inteligencia que convence a todo el mundo, incluyendo a los judíos, que para ellos precisamente fue diseñada la gran tribulación. Entonces los judíos van a decir, este sí es el Cristo, este es el Mesías, aquel que crucificamos era un profeta, pero era un mentiroso, no era el Mesías, y van a firmar un pacto. Entonces, al firmar ese pacto, ahí se termina el principio de dolores, es decir, la primera mitad de la gran tribulación, y viene la persecución, que esa es la gran tribulación propiamente dicha. Ahora, recuerde una cosa, y voy a hacer memoria de esto para ubicarlo en el contexto. Hay 8 dispensaciones y se las voy a decir. La primera dispensación se llama inocencia. Dicho sea de paso, una dispensación es un periodo de tiempo determinado en el cual Dios establece las reglas que van a regir esa dispensación, es decir, ese periodo bíblico, y la gente se tiene que someter a ese reglamento que el Señor estipula, y de esa manera hay 8 periodos, es decir, 8 dispensaciones. La primera, decía, se llama inocencia. La segunda se llama conciencia. La tercera se llama gobierno humano. La siguiente se llama promesa, cuando Dios llama a Abraham. La siguiente se llama ley, es decir, la dispensación de la ley. Usted seguramente ya sabe que la palabra ley puede referirse a una de 4 cosas o a las 4 cosas. Lo voy a hacer en una forma inductiva. Inductiva quiere decir de lo más simple a lo más complejo. Ley puede significar el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Ley puede significar el Pentateuco, es decir, los 5 libros que llevan ese título, los libros de la ley. Pero también ley puede referirse al Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento es la dispensación de la ley, globalmente hablando. Y, por último, ley puede significar la Biblia entera. Por eso el Señor le dijo a Josué, cuando lo llamó para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dijo estas palabras en Josué capítulo 1, versículo 8. Le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la condición para que todo le salga bien a usted y a mí y a todos aquellos que, al igual que Josué, Dios lo llamó para una tarea específica? La palabra.
nuestra vida tiene que estar regida por la palabra de Dios. Y no es la palabra dicha por un profeta, no es la palabra dicha por un predicador. Claro que Dios puede usar a cualquier persona. Sin embargo, el apóstol Pedro dijo, y tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la ley, el libro de la ley, a la cual hacéis bien en mirarlo como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el Hijo del Hombre aparecerá con esa luz. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a terminar lo que dejamos pendiente la semana anterior. Nuestro tema, lo dije hace un momento, es la gran tribulación. Definimos o contestamos la primera pregunta, porque son 3 preguntas las que desarrolla este tema. La primera pregunta fue, ¿qué es la gran tribulación? Y vimos 2 respuestas. No voy a decir las divisiones. ¿Qué es la tribulación? La gran tribulación, número 1, es un periodo de juicio, es una dispensación. Recuerde que dije, después de la ley, quizás ya no terminé, después de la ley sigue la gracia, después de la gracia, juicio. Es la gran tribulación, es la dispensación más corta porque solo dura 7 años. Y después del juicio, el reino, es decir, el milenio. Entonces, la gran tribulación es una dispensación, la más corta de las 8, y es un periodo de juicio. La otra definición o respuesta de qué es la gran tribulación, Jeremías capítulo 30, versículo 7 le llama tiempo de angustia para Jacob. Note, este versículo es clave para saber, para estar consciente, para estar seguro, que no lo digo yo, no lo dice un predicador, sino la palabra misma nos enseña que la gran tribulación fue diseñada para Israel. ¿Por qué Dios preparó algo para su nación escogida? Porque ellos desde el principio fueron unos grandes idólatras, fueron unos grandes apóstatas, negaban al Señor constantemente, comenzando desde el peregrinaje en el desierto, saliendo de Egipto con rumbo a la tierra prometida. Ellos empezaron a protestar, pidiendo y exigiendo cosas, y bueno, un montón de cosas que sucedieron ahí. Entonces, el Señor tiene un plan para Israel, como lo tiene también para la iglesia, que son 2 temas o 2 caminos diferentes. Y recuerde una cosa bien importante que nos sirve a nosotros como un estímulo. Con Israel tiene un plan terrenal, pero con la iglesia tiene un plan celestial. Recuerde que los nuevos cielos y la nueva tierra van a ser habitadas respectivamente por el Cordero y su esposa, los cielos, y para Israel y todos aquellos que al igual que Israel rechazaron a Cristo durante la gracia y durante la gran tribulación no se van a dejar marcar de la bestia y algunos hasta van a entregar su vida, ellos van a vivir en la nueva tierra. Entonces nosotros vamos a vivir en un lugar especial. Nuestro destino, de acuerdo a la palabra, es celestial y el de Israel es terrenal. Ahora, la segunda pregunta que hicimos la semana pasada, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de juzgar Dios a Israel, castigarlos por tanta desobediencia y que de una vez por todas entiendan que el Mesías genuino, el Mesías verdadero, es aquel que ellos mismos agarraron, apresaron, castigaron, torturaron, masacraron y finalmente lo crucificaron? Note, no lo mataron. A Cristo nadie le quitó su vida, como él mismo lo dice. Dice, a mí nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y asimismo la vuelvo a tomar. Eso se llama en teología aseidad. ¿Qué significa aseidad? Aseidad quiere decir que tiene existencia propia. Quiere decir que a Cristo nadie le dio vida. Él da vida. Él produce la vida. Él es el creador junto con el Padre. Por eso es que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo es Jesucristo. El verbo estaba con Dios, es decir, en compañía del Padre, y el verbo era Dios. Y si nos saltamos al versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir entonces que Jesucristo, junto con el Padre, ambos son creadores y el Espíritu Santo juega un papel clave también en la creación. Nada más quiero mencionar a las personas que se han añadido últimamente.
hermana Vilma, Milik, que Dios me la bendiga, Milik, siempre aprendiendo y recordando tiempo de preparación. Que Dios me la bendiga, Milik. Hermana Brenda Molce, nuevamente. Johnny apareció, pensé que no iba a estar. Saludos, dice nuestro hermano Johnny. René Medrano desde Nueva York, gracias René por estarnos viendo y gracias por reportarte. Nuestra hermana Berta Portillo dice: Dios le bendiga, Pastor Tito y hermanos. Hermana Sandrita, nuevamente René Medrano, Johnny, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, durante la segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de la gran tribulación? Es castigar a Israel y que de una vez por todas entiendan y les quede claro que el Mesías realmente era y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor castiga al pueblo de Israel, Él no lo hace porque los odie. Él no lo hace porque quiera desquitarse. No, Dios no es vengativo. Cristo hace las cosas siempre con un objetivo. Y le voy a poner un ejemplo bien bonito. Usted seguramente está entregado al Señor. Lee su Biblia todos los días, ora todos los días, no deja de congregarse. Sin embargo, le vienen problemas. De repente tiene un problema que le quitan el trabajo, por ejemplo. De repente tiene un problema que le viene una enfermedad grave. De repente tiene un problema familiar, etc. Entonces usted seguramente se pregunte, bueno, si yo estoy fiel en el Señor, ¿por qué me están viniendo tantos problemas? ¿Sabía usted que los problemas es el gimnasio espiritual de los cristianos? Es decir, el Señor nos ejercita, porque si no nos prueba, viviríamos un evangelio endeble, un evangelio dócil, un evangelio, dicen algunos, light, es decir, un evangelio vano, un evangelio sin pruebas. Recuerde, Dios permite los problemas para que nos vayamos solidificando en nuestra fe. Es decir, los problemas no llevan un objetivo negativo, llevan un objetivo completamente positivo. Es decir, cuando a usted le venga una prueba, en lugar de rezongar, en lugar de protestar, usted tiene que decirle más o menos así al Señor: Señor, te doy gracias por este problema. Si lo has permitido, es porque confías en mí. Te prometo que no te voy a defraudar. Voy a poner todo mi empeño y te prometo que voy a salir avante porque no estoy solo, porque tú estás conmigo. Entonces, más o menos es la idea con Israel. Israel va a ser ahora probado por última vez para que no se les olvide jamás que el Mesías o el hombre que ellos crucificaron, que ellos asesinaron, ese es el Mesías, el cual ellos mismos rechazaron. Y la última pregunta, que es la que dejamos para este día: ¿cuándo ocurrirá la gran tribulación? Hermanos, lamentablemente hay personas que se han dado a la tarea de andar fijando fechas. Por andar fijando fechas surgieron dos sectas, los adventistas y los testigos de Jehová. Y note que ambos tienen un tronco común. El tronco común de los adventistas y los testigos de Jehová es un hombre que se llamaba Guillermo Miller, en inglés sería William Miller. ¿Qué hacía o qué hizo este hombre? Este hombre se dio a la tarea de estudiar los eventos escatológicos para saber exactamente cuándo vendría el Señor. Recuerde que la venida del Señor se divide en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento, y aquí utilizamos la palabra parusía, que literalmente quiere decir aparición. Y esa es la primera fase. La segunda fase es cuando Cristo viene en gloria, donde todo ojo le verá. En la primera fase, es decir, en el rapto, no todos le van a ver, solamente la iglesia, aquellos que Él levanta. Pero cuando venga en gloria, que es la segunda fase, a esto se le llama epifaneía, que significa manifestación plena, total, absoluta. Ahí todo ojo le verá. Entonces, cuando hablamos de esto, este hombre, Guillermo Miller, empezó a estudiar y dijo: Señor, reunió un grupo, les dijo: quiero que estudiemos escatología, he descubierto muchas cosas interesantes, y captó la atención de mucha gente, y ya tenía una bonita congregación, y les dijo, por decir algo, porque no recuerdo exactamente la fecha, les dijo: el Señor Jesucristo va a venir el 15 de agosto, por decir algo, de 1812, pongamos. Entonces la gente se estaba preparando y le dijo: esa fecha, todos por favor vengan de blanco al culto, a la reunión, vengan de blanco, y
cuando estemos en el culto, nos vamos a subir a la azotea del edificio, vamos a levantar las manos a esperar que Cristo venga y nos levante. Pasó la hora, pasó el tiempo, se llegó la noche, amaneció y Cristo no apareció. ¿Falló Cristo? No. Falló Guillermo Miller por andar fijando fechas. Nadie puede decir con precisión cuándo es que va a ocurrir la gran tribulación, cuándo es que va a ocurrir el rapto de la iglesia, cuándo es que va a ocurrir la segunda. Nadie puede decirlo. Entonces, si alguna persona usted escucha que está dando fechas, por favor, apague su aparato, donde los esté viendo, porque es un mentiroso. Entonces, lamentablemente, hubieron dos personas que quedaron todavía picados con eso. Una de ellas se llamaba Elena White, una mujer muy espiritual, pero cayó en la trampa y comenzó la secta que hoy en día se llama Adventismo del Séptimo Día, porque ella dijo, Guillermo Miller no se equivocó. No se equivocó en cuanto a la fecha, se equivocó en cuanto al lugar. No vino a la tierra, sino que en esa fecha entró al santuario. Hermano, Cristo entró al santuario desde el momento que resucitó a presentar el sacrificio al Señor. Entonces, dio esa explicación, convenció a un hombre que se llamaba Charles Taze Russell, y este hombre se quedó encantado con la explicación de Elena White y comenzó a apoyarla, pero como era un poco machista, como los hispanos, entonces dijo, a mí no me gusta que una mujer me esté dirigiendo, voy a empezar mi propia religión, y así surgieron los Testigos de Jehová. Estoy dando nada más datos históricos para que usted más o menos tenga una idea cómo surgió todo esto. Apareció mi hermanita Gloria, qué bueno Gloria que está conectada, Dios me los bendiga a todos, dice ella. Entonces, de esta misma manera, no podemos decir nosotros la gran tribulación va a ocurrir dentro de 3 años, por decir algo. La gran tribulación va a ocurrir en el año 2028. No podemos decir. Nada más estoy mencionando fechas por decir algo, pero la pregunta, repito, es ¿cuándo ocurrirá la gran tribulación? Ahora, para esto, tengo que explicar dos cosas. Tomando como punto de referencia, en primer lugar, el arrebatamiento, hay 3 tipos de, llamémosles teorías. Hay 3 tipos de teorías, 3 tipos de apreciaciones, 3 tipos de interpretaciones. Si usted no entiende el palabrerío, no se preocupe, yo se lo voy a explicar. El primer grupo se llaman pretribulacionistas. El segundo grupo se llaman medtribulacionistas. Y el tercer grupo se llaman posttribulacionistas. ¿Qué es esto? Estamos hablando ahora con referente al rapto y la gran tribulación. Entonces, pretribulacionistas somos nosotros, los cristianos, los que creemos que el arrebatamiento es previo a la gran tribulación. Por eso nos identificamos como pretribulacionistas. Entonces, antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Pastor, ¿y hay alguna cita bíblica? Claro, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Si usted gusta, se la leo para que no vaya a pensar que yo me estoy inventando esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, yo le leo lo que no exactamente los versículos, pero mire, voy a comenzar en el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, comienza el apóstol Pablo diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, porque si usted se fija, estamos hablando de la manifestación del hombre de pecado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Note que aquí tenemos una señal. ¿Cuál es una señal genuina para saber que la venida del Señor en su primera fase, es decir, el arrebatamiento, va a suceder? Cuando venga la apostasía. Hermanos, hoy en día estamos viendo una apostasía bien marcada. Note que antes las sectas estaban diseminadas en grupos. Por ejemplo, conocemos los Testigos de Jehová, los Adventistas, los Mormones, los Jesús Solo. Todas estas son sectas, ahí estaban. Y podemos distinguir que son sectas. Pero hoy en día, hermanos, tenemos un gran problema. A nuestras iglesias bíblicas y cristocéntricas se han metido muchas herejías. Le voy a mencionar un ejemplo. Estaba en Guatemala
en el departamento de Jutiapa, en una ciudad que se llama Agua Blanca. En ese lugar nos invitaron a una campaña, mis hermanos y a su servidor. Cantamos en esa campaña y su servidor era el predicador. Y entonces, platicando, le dije al pastor que nos había invitado, hermano pastor, le dije, ¿hay alguna librería cristiana por aquí cerca? Y me dijo, ¿para qué? Me dijo, quiero comprar un libro porque estoy preparando un material para una materia que voy a impartir. Y me dijo, mire, le voy a dar un consejo. Me dijo, sí, le dije, no compre literatura protestante. Un cristiano, un pastor evangélico, escucha el consejo que me dio, no compre literatura protestante. En primer lugar, yo no me identifico por protestante, usted no sé, pero protestantes son los que vienen de Martín Lutero. Yo no vengo de Martín Lutero, yo no vengo de la Reforma, yo no vengo de los protestantes, yo vengo de Jesucristo. Mi fe está puesta en Jesucristo, no en los reformadores, porque los reformadores también son otros que han metido un montón de herejías, pero así dejémoslo. Entonces le dije yo, ¿cuál es el problema de la literatura protestante? Siguiéndole la terminología que él estaba utilizando. Y me dijo, es que el problema de la literatura protestante, me dijo, es que es fundamentalista y dispensacionalista. Note, fundamentalista y dispensacionalista. Hermanos, yo me identifico como un bautista fundamental. Mi familia comenzó en una iglesia pentecostal, pero era una iglesia pentecostal fundamental, es decir, con fundamento bíblico. Entonces dije yo, ¿y qué está hablando? Fundamentalista. Quiere decir que si no tenemos el fundamento bíblico, como dice Efesios 2:20, el fundamento de los apóstoles y profetas, pero la principal piedra del ángulo no fueron ni los apóstoles ni los profetas, sino Jesucristo. Entonces, y la otra, dispensacionalista, la mayoría de sectas se han desarrollado precisamente porque no tomaron en cuenta las dispensaciones y agarran un versículo de por aquí de la Biblia y lo meten por aquí. Es decir, lo agarran del final, lo meten al principio, agarran otro del principio, lo meten en medio. Hermano, los versículos no es para meterlos o interpretarlos como se nos antoje. Los versículos son para interpretarlos de acuerdo a la luz de su contexto. Bueno, pero el punto es este. Este pastor me dijo, mire, me dice, si quiere vamos a la capital, a Guatemala, me dijo. Le voy a presentar a mi maestro, es una eminencia, me dijo. Ay, me dio curiosidad por conocerlo. Me dijo las mismas palabras de ese hombre. Vive en una ciudad que se llama Mixco, ahí en la capital de Guatemala. Y entonces me dijo las mismas palabras, pero a le pregunté, fui un poco más allá y le dije, para entenderle mejor, le dije, ¿me podría dar un ejemplo, para no ser fundamentalista ni dispensacionalista? Ah, sí, me dijo. La Biblia, me dijo, hay quienes piensan que hay que interpretarla literalmente. Hermano, ahí sí que sentí una cachetada. Porque si la Biblia no se interpreta literalmente, usted va a creer lo que se le antoje y no lo que esté enseñando. Entonces le dije yo, ¿qué por ejemplo, por ejemplo, me dijo, ¿usted cree que a Jonás se lo tragó una ballena? Bueno, se dice en la Biblia. No, me dijo. Se ha comprobado, se ha estudiado la garganta de los cetáceos y se ha comprobado, se ha visto que no puede entrar un ser humano por la garganta de un cetáceo y llegar entero y vivo al vientre de ese cetáceo. Así que eso no puede ser. Hermano, yo no creo en las deducciones humanas. Yo no creo en las teorías basadas en argumentos humanos. Si la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un pez grande, algunos dicen una ballena, usemos ese término, si dice la Biblia que a Jonás se lo tragó una ballena, yo lo creo porque está en la Biblia. Y escuchen lo que le voy a decir. Si la Biblia dijera que a Jonás se lo tragó un chimbolo, para los mexicanos un charal, lo creería porque lo dice la Biblia, aunque ante los ojos humanos esto no cabe. Pero hermano, a mí no me interesa la ideología humana. A mí lo que me interesa es lo que este libro nos enseña. Pero no le dije nada, solo le dije. Entonces le dije, hay que interpretar el espiritual. Sí, me dijo. Todo es pura especulación, todo es pura ilustración, todo es tipología. Mire, le dije, deme otro ejemplo y escucha este ejemplo que me dio, hermano. Mire, me dice, ¿cuál cree usted que fue el pecado de Adán y Eva? Le dije yo, la desobediencia. Esa es la respuesta. No haber comido del fruto, sino la desobediencia. Comer el fruto es secundario. El hecho de haber desobedecido a Dios, que no
tomaran ese fruto, esa es la desobediencia. Y no, me dijo, el pecado de Adán y Eva fue que Eva tuvo relaciones con la serpiente, relaciones sexuales. Hermano, ya no aguanté más. Nos venimos, pero yo venía decepcionado, pero antes de despedirnos le hice esta pregunta. ¿Y usted es cristiano? Le dije. Por la gracia de Dios, me dijo. O de ver, si soy pastor, me dijo. ¿En qué iglesia? Le dije. ¿En qué denominación? El Príncipe de Paz. Digo la denominación porque no estoy hablando mal de la denominación, sino de esta persona. Pastor de una iglesia Príncipe de Paz. Hasta donde yo sé, la iglesia Príncipe de Paz tiene doctrina fundamental, tiene doctrina bíblica y cristocéntrica. Pero mire todo deschavetado. Le dije yo, pero con esas sus creencias, con esa su ideología, va a tener problemas. Ya los tengo, me quieren echar, medio. ¿Y qué pasa? A mí no me importa que me echen por predicar la verdad. Hermano, tenga cuidado con esta gente que aparentemente tienen una gran convicción y, como me dijo el otro, una gran eminencia para confundirlo a uno tal vez. Entonces, repito, con referencia a la gran tribulación y el arrebatamiento, nosotros somos pretribulacionistas. Pero hay personas que tienen otra creencia. Ellos piensan que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la gran tribulación y por eso son tribulacionistas. Y la otra escuela o la otra filosofía, los post-tribulacionistas, estos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y al final de la gran tribulación van a ser arrebatados. Hermano, es incongruente, es ilógico. Y le voy a seguir leyendo la porción bíblica que le dije porque ya me había ido por la vereda tropical. Sigo leyendo, segunda de Tesalonicenses, les decía, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, leí el 3. Voy a empezar nuevamente del 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Quiere decir que la señal digamos, más segura de que ha comenzado la gran tribulación es la aparición del anticristo. Entonces dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note que aquí el apóstol Pablo está usando como figura a un personaje que literalmente existió. Se llamaba Antíoco Epífanes, un sirio. Este Antíoco Epífanes llegó a ser gobernador de la provincia donde estaba Jerusalén y se propuso acabar con el judaísmo, que era la religión de la cual surgió el evangelio, el cristianismo. Se propuso terminar y tanto que se metió al templo y se metió al lugar santísimo. Hermano, eso para los judíos es muy sagrado, exageradamente sagrado. Se metió ahí y sacrificó en el mismo lugar santísimo una puerca, una tunca, una chancha, como usted le quiera llamar. Hermano, un sacrilegio para los judíos fatal. Por eso le llamaron a Antíoco Epífanes el desolador, y por eso Daniel o Mateo 24, bueno, el Señor Jesucristo está diciendo vendrá la abominación desoladora, y hace un paréntesis y dice el que lee entienda, es decir, el que sabe qué fue lo que sucedió, a quién se le llamaba el desolador. El desolador era Antíoco Epífanes. Es el tipo más cercano, más perfecto para demostrar la actitud del anticristo, Antíoco Epífanes. Algunos dicen que Hitler, otros dicen que es el Papa, son especulaciones, pero el que realmente es un tipo exacto del anticristo es Antíoco Epífanes. Y sigo leyendo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que el apóstol Pablo se preocupaba porque la doctrina prevaleciera, la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Y dice el versículo 6, aquí viene lo bonito. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que detiene a quién, a qué o a quién, al anticristo, la bestia. Ya sabéis, ya sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que el anticristo no se manifiesta
porque aquí hay algo que lo impide. ¿Y usted sabe quién es? Precisamente la iglesia, la novia del Cordero. Quiere decir que hasta que la iglesia desaparezca, entonces comenzará la gran tribulación. Esto es lo que enseña la Biblia, no me lo estoy inventando. Entonces dice después el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, la ideología, la herejía ya está en boga. Y le voy a mencionar, por ejemplo, estos que piensan así, ya no creen en las dispensaciones algunos. Otros ya no creen en el fundamentalismo, que es la base, la médula del asunto. Pero también hay doctrinas como, por ejemplo, la confesión positiva de fe. Si usted alguna vez en alguna iglesia escucha que el predicador le diga, repita conmigo, está actuando quizás inconscientemente, porque a veces erramos por ignorancia, está prácticamente haciendo lo que hacen los de la confesión positiva de fe. Ellos dicen que lo que confesemos con nuestra boca, eso se va a realizar. Hasta donde yo sé, y pienso que usted está de acuerdo conmigo, lo que es lo que Dios dice y no lo que nosotros digamos con nuestros labios. Porque si de eso se tratara, yo declaro, yo decreto, si de eso se tratara, yo me declararía millonario. Entonces, ¿qué sería un millonario? Lo declare o no lo declare, igual sigo siendo el mismo pelagatos. No es lo que usted diga, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero sigue leyendo. El misterio de la iniquidad, la apostasía, solo que hay quien al presente lo detiene. Note cómo hace énfasis en eso. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Note que dice hasta que él. En el original, me decía un maestro, mi maestro de griego, dice en el original, no es un artículo personal, es un artículo neutro. Es decir, no dice hasta que él sea quitado, sino hasta que esto. ¿Y qué con eso? Le dije yo. Usted me va a decir que es el Espíritu Santo, y al Espíritu Santo no se le dan nombres neutros, sino que personales. No necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Y quién? La iglesia. Como institución se puede decir esto, es decir, la iglesia. Se quedó pensando y me dice, no había considerado ese punto. Tenga cuidado. Debemos aprender a defender la sana doctrina. Entonces, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y entonces, quiere decir, hasta que esto suceda, hasta que la iglesia desaparezca, hasta que la iglesia sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que estamos claros ahorita porque hay cosas que yo quisiera enseñar, pero quiero regirme a mis apuntes. Nada más quiero leer las personas que se han agregado posteriormente. Hermano Johnny, ya lo mencionamos. Mi hermana, hermana Ana González, hermana Brenda Molce, ya la habíamos mencionado también, hermana Claudia de Tenorio, hermano Johnny, dice maestro Tito Campos, buena enseñanza bíblica teológica, seguimos aprendiendo mucho de la gloria a Dios, gracias por ese comentario. Entonces ahora quiero continuar con mis apuntes. Sigo repitiendo esto, nosotros somos pretribulacionistas porque sabemos, enseñamos, y la Biblia así lo dice, que la iglesia va a ser arrebatada previo a la gran tribulación, es decir, antes de la gran tribulación. Somos pretribulacionistas. Los medtribulacionistas y los posttribulacionistas no tengo argumentos porque no me gusta ni siquiera estudiarlos, porque no quiero perder mi tiempo. La Biblia nos enseña, recuerdo que lo que le leí en 2 de Tesalonicenses, el orden que yo acabo de decir. Ahora, el otro punto, vamos a usar ahora de referencia la segunda venida de Cristo y el milenio. La segunda venida de Cristo y el milenio. ¿Qué vamos a hablar aquí? Igual, lo mismo que con respecto a la gran tribulación. Hay premilenaristas, no hay medmilenaristas, premilenaristas, postmilenaristas y amilenaristas. Es decir, premilenaristas somos nosotros, los que creemos que la venida de Cristo es antes del milenio, porque precisamente a eso viene, a establecer el reino milenial. Sería incongruente, sería ilógico enseñar que viene al final del milenio, que viene a instaurar, si ya lo pasó. Esos son los premileniaristas. Ahora, los
postmileniaristas, esos son los postmileniaristas, perdón. Nosotros somos premileniaristas porque creemos que la venida de Cristo es antes del milenio. Los postmileniaristas creen que va a ser al final del milenio. Y los amileniaristas creen que ahorita ya estamos en el milenio, no es un milenio literal, sino que un periodo de tiempo. Hermano, si es un periodo de tiempo indefinido, porque se le llama milenio. Nosotros sabemos que un lustro son 10 años, un siglo 100 años, un milenio 1000 años. Si no fuera un periodo, ¿por qué le pusieron milenio? ¿Será un apodo? Es lógico que no es un apodo. Entonces ya tenemos con respecto a la tribulación, con respecto al milenio. Ahora, quiero terminar con esto. La gran tribulación ocurrirá después del rapto de la iglesia. Es bíblico, no tengo que leérselos nuevamente, pero sí es bíblico que el arrebatamiento va a ser, la gran tribulación, ocurrirá después del rapto. Lo voy a enfocar al revés. El rapto va a ocurrir antes de que comience la gran tribulación, porque precisamente lo que estorba ahorita para que comience la gran tribulación es la presencia de la iglesia. Y dijimos que la gran tribulación es una dispensación, la más corta, de 7 años, que fue diseñada para Israel, pero van a estar ahí no solamente el pueblo de Israel, sino todos aquellos que rechazaron al Señor y enseñaron una doctrina completamente herética. Entonces, debemos de saber nosotros que hasta que la iglesia desaparezca, y esa dispensación de juicio ya no es la gracia. Y la iglesia precisamente pertenece y es resultado de la dispensación que se llama la gracia. Gracia, juicio, reino son las últimas 3 dispensaciones. La gracia se termina en el arrebatamiento y comienza la dispensación de juicio, que es la gran tribulación, y al terminar ese periodo de juicio comienza la última dispensación, que se llama dispensación del reino, es decir, el reino milenial. Ahora, ¿por qué afirmamos nosotros eso? Porque es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, quiero decir otra cosa más. Hay un argumento, además del argumento bíblico que ya lo di en 2 Tesalonicenses, hay un argumento práctico. A mí siempre me gusta dar un argumento bíblico y un argumento práctico para que razonemos, para que aprendamos a razonar. Y mi argumento práctico es este. Usted, le digo a la persona que me está tratando de enseñar que vamos a pasar por la gran tribulación. Vamos a suponer que usted tiene una prometida, una novia, que se va a casar con ella, tienen fecha y todo. Y le llegan a decir, mire, nos permite que le demos una arrastrada a su mujer, que la agarremos del pelo, que la revolquemos y que le peguemos una buena tunda a su esposa, a su novia, antes de casarse con ella. Primero sobre mi cadáver, diríamos nosotros, porque usted sabe, no hay nada más sagrado para nosotros que nuestra noviecita cuando nos vamos a casar, y ya no se diga casado, que es todavía más un gran privilegio y un gran honor. Es obvio, es ilógico que uno permita eso. Y el Señor dijo estas palabras: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas. Estoy sacándolo de contexto, pero es la enseñanza misma. Si nosotros siendo malos defendemos a nuestra novia, ¿usted cree que Cristo no está dispuesto a defender a su novia, la iglesia? Entonces, ese es el argumento práctico. No va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Primero se la va a llevar y aquí que se hagan chaqueta los que quieran. Entonces, ese es un argumento viable. Ahora, si usted no lo quiere creer, pues ya no sé de qué otra forma se lo podría enseñar. Ahora, es importante que nosotros aprendamos que lo que enseña la Biblia, eso es lo que tenemos que enseñar. Lo que otros piensen, las conclusiones de otros, hermano, a mí me tiene sin cuidado. Yo recuerdo, en el colegio de teología, los estudiantes nos estaban echando al pleito a todos los maestros. Yo era el director en ese tiempo. Entonces, yo detecté que los estudiantes hacían preguntas que ya se las habían hecho a otro maestro. Y entonces salían comentando, el maestro tal dijo esto y este otro maestro dice esto. Entonces se están contradiciendo entre ellos y estaban poniéndonos en pugna y nosotros no nos damos cuenta. Reuní a los maestros y les dije, hermanos, les dije, aquí estos muchachos nos están metiendo en problemas, pero porque nosotros se los hemos permitido. Vamos a hacer una cosa, les dije. Cuando alguien le pregunte que qué opina de algo, díganle ustedes, ¿y usted por qué afirma eso? Porque fulano lo dijo. Miren,
Si quieren que discutamos lo que dice la Biblia, con mucho gusto, pero yo no quiero discutir lo que dice fulano, sutano, mengano o perencejo, porque a mí me tienen sin cuidado las opiniones humanas. A mí me interesa más lo que dice la Biblia. Esa que sea nuestra respuesta. Ahí paro todo. Ahora, nunca se someta a las opiniones. Y muy eminente puede ser el predicador. Una gran eminencia puede ser una persona. Pero si no dice conforme a la Escritura, recuerde lo que dice Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Qué significa la ley y qué significa el testimonio? La ley, ya lo dije, la Biblia, la palabra de Dios. Y el testimonio, una evidencia vivida, una experiencia que usted haya tenido. Por ejemplo, si alguien me dice, yo no creo que Cristo sane, ¿sabe qué le diría yo? Pues yo sí creo, porque yo soy producto de una sanidad. El Señor me sanó de alcoholismo crónico. Usted sabe que eso no tiene cura. Los alcohólicos anónimos mismos lo reconocen. Esto no tiene cura, nada más lo estamos sosteniendo. Pero realmente a mí el Señor me sanó del alcoholismo. A uno de mis hijos me lo sanó de asma. Ustedes saben que esa es una enfermedad incurable. El Señor me lo sanó. Ahora, con eso les estoy demostrando que yo no creo por teoría. Yo creo porque he vivido sanidades que el Señor me ha hecho y he visto muchas todavía más. Entonces, estas fueron más o menos las palabras que usó Martín Lutero cuando fue convocado por la dieta de Worms. Es decir, todos los curas lo llamaron y le dijeron: Martín, queremos que vengas porque queremos discutir esas 95 tesis que pegaste en la catedral. Martín Lutero estaba emocionado y dijo: qué bueno que me van a dar la oportunidad de defender esas 95 tesis. Se presentó ante el sínodo, se presentó ante la curia, y lo único que llevaba en sus manos era una Biblia. La sostenía en sus manos y le dijeron estas palabras para iniciar el supuesto debate. Martín, le dijeron, te ordenamos a que te retractes de lo que andas pregonando. Martín Lutero les dijo estas palabras: si ustedes me convencen, tocó su Biblia que tenía en su mano, mediante la Biblia se las mostró, y la razón de que estoy equivocado, con gusto me retracto. Caso contrario, mantengo mi posición. Se enojaron porque no tenían argumentos, no eran bíblicos. Recuerden, las religiones y las sectas no son bíblicas, son especulativas. Fíjense que la religión tradicional, no quiero decir el nombre, pero esta religión tradicional no se basa en lo que dice la Biblia, se basa en la tradición de los curas, es decir, de las personas que supuestamente, y esto sabía usted que los curas no estudian teología, estudian filosofía bíblica, quiere decir una filosofía aplicada a la Biblia, pero su libro de texto no es la Biblia. Entonces, es importante que nosotros veamos que la opinión humana nos tiene sin cuidado. Lo que nosotros creemos a pies juntos es lo que dice la palabra de Dios. Y recuerde que vamos a ser juzgados no por la religión que profesamos, no por la iglesia donde nos congregamos. Vamos a ser enjuiciados de acuerdo a la obediencia y la atención que le prestamos a lo único que tiene validez, que es la palabra de Dios. Bueno, son las 8:18. Voy a revisar si hay alguna pregunta, pero bueno, solamente comentarios. Hermana Ana González nuevamente, hermana Araceli Orellana, ya me extrañaba que no la veía su nombre por aquí. Hermana Desideria Chacón, hermana Delia, que Dios me la bendiga, qué bueno que está aquí viendo nuestro programa. Hermana Araceli Orellana y hermano René Medrano. Bueno, hermanos, ahora vamos a terminar haciendo 2 oraciones. La primera, por sanidad. Nada más voy a mencionar los nombres que pueda recordar, pero si usted ve que no menciono su necesidad, seguramente o no la sé o se me escapó, pero voy a orar en una forma general y por los nombres que yo pueda recordar. Y luego la oración para que las personas que no conocen a Cristo o no estén seguros de su salvación puedan asegurarlo en esta noche. Así es que ahí donde se encuentra, incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñeme en esta oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos permitido una vez más llegar a la transmisión, Señor, y a la conclusión de este programa Aclarando Temas. Señor, humanamente hablando, quizás he tenido mucha deficiencia,
Permite, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu se encargue de transmitir en una forma clara, en una forma precisa, lo que yo seguramente con mis limitaciones he tratado de enseñar en esta tarde. Padre, no permitas que sea tropiezo. Permite, Padre Celestial, que sea de bendición y que pueda edificar a su pueblo, a tu pueblo, Señor, que ese es nuestro objetivo. Te pedimos por nuestro pastor Edwin, Padre Celestial. Te doy gracias por nuestro hermano Mauricio, que nos ha estado ayudando con esta transmisión, y te pido por nuestra iglesia. Pero ahora también quiero interceder por nuestra hermana Ana González, Señor bendito, nuestra hermana Teresa Bermúdez. Te pido por Olga Con, Padre Celestial. Te pido por nuestra hermana Delia Chacón, Señor bendito. Te pido también por nuestra iglesia, por nuestro pastor. Te pedimos por las necesidades de aquellas personas que están atravesando una situación difícil en este momento. Puede ser un problema de enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema moral, puede ser un problema familiar, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la necesidad. Clamamos, Señor bendito, por esa persona que está esperando precisamente una oración de intercesión, por esa persona necesitada, por esa persona que tiene problemas. Clamamos, Señor bendito, para que pueda entender que los problemas no son para castigarnos, los problemas no son para que nos vaya mal, los problemas son para enderezarnos y fortalecer cada día más nuestra fe y que aprendamos a usarla, porque de que tenemos fe, la tenemos, pero nunca, Señor, algunos la han utilizado, sino que todavía no la han estrenado. Permita, Señor, que podamos entender que toda prueba lleva objetivos, que toda prueba lleva fines y esos fines son positivos. Bendice, Señor, a estas personas y bendice a todos aquellos, Señor, que estuvieron atentos, Señor, y pendientes de esta programación. Padre Celestial, por fe recibimos todos estos milagros y desde ya te damos las gracias. Pero ahora, Señor, quiero dirigirme a esas personas que tú conoces, Señor, o son cristianos y no están seguros de su salvación, o seguramente no son cristianos ni saben qué va a suceder el día que ellos mueran. A usted que nos está viendo, seguramente es primera vez que nos sintoniza, o seguramente lo ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, no sé cuál sea su caso, pero el asunto es este: usted se va a morir, todos nos vamos a morir. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos nos vamos a morir. El problema no es que nos vayamos a morir, eso es algo inminente. El problema es este: ¿dónde va a abrir usted sus ojos cuando muera? Y solamente hay dos lugares. No hay opciones, no hay alternativas, solamente dos lugares: el cielo y el infierno. Al cielo nadie va por bueno, ni al infierno nadie va por malo. El único elemento que lo salva o lo condena es abrir su corazón a Cristo o rechazar a Cristo respectivamente. ¿Cuál es su posición? Recuerde, ahora usted puede decir lo que quiera, pero un día va a estar frente al Señor y le va a dar cuenta de todo lo que usted decía o todo lo que usted creía, y a muchos que seguramente ha engañado con sus creencias antibíblicas. Por eso en este momento quiero que escuche lo que dice la palabra del Señor en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Antes no se tocaba la puerta, no habían timbres, la gente se paraba enfrente de la casa, gritaba el nombre de la persona que andaba buscando, y usando esa figura el Señor dice: si alguno oye mi voz, y escuche esto, y abre la puerta, Él no va a empujar. Cristo no es abusivo, Cristo no lo va a obligar. Él espera que usted tome la decisión de abrirle su corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire el resultado: entraré, es una promesa. No dice voy a asomarme a ver qué tal está ahí adentro, voy a ver si vale la pena, no dice así. Entraré. Número 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted le abre su corazón a Cristo, le garantizo que Él va a entrar. Este es un asunto de fe. La oración en sí no tiene ningún valor, ningún mérito, sino la fe que usted le ponga a esa oración. En este momento, cierre sus ojos, eche a andar una fe que usted tiene, seguramente ni sabe que la tiene, y crea que Dios le está escuchando y está tomando en cuenta sus palabras. Analiza estas palabras y repita después de mí y dígale así: Señor Jesús,
reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido, consciente o inconscientemente. Por eso, Señor, en este momento vengo delante de ti, arrepentido, para suplicarte que perdones y que borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este preciso momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora usted sí es un hijo de Dios, antes no lo era. Pastor, pero si Él nos hizo, sí, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que hacen estas dos cosas: creer en Él y recibirle. Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos y solamente a estos les dio el derecho, la potestad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Usted acaba de abrirle su corazón a Cristo. Usted le pidió a Cristo que entrara a su vida. Si lo hizo con fe, le garantizo que lo hizo. Y por eso usted ahora es un hijo de Dios. 3 recomendaciones nada más para terminar. La primera: lea su Biblia todos los días. Si usted no tiene una y quisiera que le regaláramos, comuníquese con nosotros. Lea su Biblia todos los días. Número 2, ore todos los días. Orar es platicar con Dios. El rezo sale de la cabeza. La oración sale del corazón. Ore todos los días. Platique con Dios todos los días. Y número 3, congréguese en una iglesia donde se predique usando como base y fuente única la palabra de Dios. Otro libro no se iguala, ni mucho menos supera la palabra de Dios. Por mucho que le digan que hay otro libro mejor que la Biblia, no hay. Entonces, por nuestra parte, le ofrecemos nuestra iglesia, el Tabernáculo de Hollywood. Para nosotros sería un privilegio escuchar de usted. Visítenos si vive en el área o llámenos por teléfono. Sería para nosotros un privilegio orar por usted y orar con usted. Le damos gracias por habernos sintonizado y le invitamos a que siga haciéndolo. Permítame cerrar con esta oración. Padre, te doy gracias por habernos permitido llegar a la culminación de nuestro programa Aclarando Temas. Te pedimos, Padre Celestial, por las personas que nos han visto, por aquellos que han de ver la retransmisión de este programa, para que puedan, Señor, estar satisfechos de haber aprendido y a través de tu palabra haber sido convencidos de lo que enseñamos nosotros es precisamente lo que tu palabra nos enseña. Aparta de nosotros esa comezón de oír. Aparta de nosotros ese problema de querer escuchar a cualquier predicador, aunque sea un hereje, y danos la sabiduría, la sensatez de detectar las herejías y rechazarlas, porque sabemos que el único que puede salvar no es ninguna religión o iglesia, solamente tú, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos da la convicción de pecado. Despídenos en paz, con tu amor y con tu bendición. Bendice a Mauricio, Padre Celestial, que nos ha estado apoyando, y bendice a nuestra iglesia, porque oramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga, y nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios me los bendiga.